compra-venta. También hay servicios, hay comisiones, y si quiere vender sus acciones, pues hay participaciones en la que uno tiene que estar mirando que todas estas operaciones tienen que cumplir las reglas de valor de mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Algo en lo que quería incidir es hemos visto la parte tributaria, la exigencia o el entendimiento de la vinculación que existe entre el socio y su empresa, y también las operaciones que están en el radar de la administración tributaria, es decir, un poco de la parte tributaria. Pero vamos a la parte financiera de la compañía en la que el socio es dueño, accionista o participante, ¿no? Sabemos que los socios, por ser persona natural, pueden percibir cualquier tipo de estas cuatro categorías de renta, ¿no? Alquileres, puede ser arrendamientos, cobro de regalías, intereses por préstamos brindados a su compañía, etcétera. Todas estas categorías, en su mayoría, pues son menores, la tasa impositiva es menor que la tasa impositiva de una compañía que es de tercera categoría, salvo esta empresa pues esté en un régimen especial tributario. Por lo tanto, ahí se tendría que mirar ambos escenarios, ¿no? Pero en este ejemplo en el que estamos mirando, para ser un poco más específicos, se trata de una empresa que tiene ingresos más de 100 millones de dólares con unos costos y una utilidad bruta de 40 millones, gastos operativos y una utilidad operativa de 18 millones, que significa o significaría que es un margen operativo del 18%. La carga impositiva o el tributo de impuesto a la renta para esta empresa es del 29.5. Hablamos de 5.310.000 dólares con una utilidad neta positiva. ¿Por qué resaltamos esta parte? Porque la utilidad operativa en una primera foto estaría resultando un 18%, puesto que en este caso sencillo, la utilidad operativa, luego de la utilidad operativa viene la imposición el cálculo del impuesto a la renta. Es decir, esta utilidad operativa es la que te marca es una variable muy importante para conocer si la compañía está obteniendo utilidad operativa similar a las empresas que son de su mismo rubro. ¿Por qué? Porque si es bien alta, eh, daría cabida a que cualquier gasto que se le impute, pues le va a afectar negativamente a la utilidad operativa y por lo tanto la carga impositiva baja. Recuerden que a la administración tributaria lo que más le interesa es que tengas mejores márgenes, puesto que de ello depende la recaudación tributaria, el impuesto a la renta de las empresas. Cada gasto que uno le atribuye a su compañía va a ser monitoreado por la administración tributaria, no solo por el principio de causalidad, fehaciencia, sino por la razonabilidad. Y de eso muy bien nos va a poder explicar en el espacio que le toca a Joseph, porque esto es muy importante, porque cualquier gasto que le podamos atribuir por todos los conceptos que les he mencionado anteriormente, podría mover la foto financiera de la compañía y podría, pues, incidir en una foto negativa, quizás para los bancos, para el sistema financiero, para alguna concesión, concurso público, etcétera. Recuerden, en este ejemplo, para cerrar esta parte, recuerden que si en esta ocasión nosotros podemos mirar y calcular de que las empresas del rubro están obteniendo un margen operativo entre 8.5 y 12.15, y tú tienes, o la compañía tiene una utilidad operativa, un margen operativo del 18%, en esta primera foto podrían imputarse gastos, pero que estén acorde con la necesidad de la compañía y que no malograrían o no perjudicarían la foto financiera de la empresa. Este ejercicio siempre es necesario porque si obtienes o afecta mucho los márgenes, va a afectar no solo el performance de la compañía, que seguramente es bueno, sino que además entra al radar de la administración tributaria
pues los márgenes obtenidos no estarían a valor de mercado. Bueno, esa es la parte tributaria y financiera que quise un poco explicar. Invito al siguiente expositor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, Comenzamos con el siguiente expositor, en este caso la doctora Sandra Chaiz, a quien damos la bienvenida. Doctora. Muchas gracias por esta gentil invitación el día de hoy y aquí compartir algunas ideas con ustedes sobre los aspectos societarios y corporativos de la relación entre los socios y las empresas. Lo primero que yo quería conversar con ustedes el día de hoy es que al momento de querer realizar una actividad empresarial, lo primero que nosotros tenemos que identificar es cuál es el tipo societario más conveniente para la actividad que vayamos a realizar. No existen respuestas estandarizadas. Siempre tenemos pues que escuchar a nuestro cliente y saber cuál es el interés del negocio a realizar, si es nacional, si es un inversionista, si va a trabajar, por ejemplo, en el mercado de valores, si quiere contratar con el Estado, si piensa obtener financiamiento, y habrá distintas situaciones que conlleven a distintas respuestas en torno al aspecto societario y específicamente al tipo societario a escoger. Definitivamente, de los tipos societarios que existen hoy en día, la sociedad anónima se encuadra como uno de los mejores tipos societarios al momento que nosotros vamos a realizar actividad empresarial. Y la sociedad anónima tiene el esquema menor, que es el de la sociedad anónima cerrada, que permite hasta un tope de 20 socios, y por encima de ello la sociedad anónima, que ya no tiene este tope de socios. Como un segundo tema a considerar, es relevante identificar los tipos de socios que pueden existir en una sociedad. Y las sociedades anónimas permiten hoy en día, y me voy a tratar de enfocar en esta forma societaria para ir aterrizando en un tema que sea de interés para todos, permite que los socios puedan ser personas naturales o personas jurídicas. Y este es un tema muy importante, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos actividad individual en el Perú a través de una empresa individual de responsabilidad limitada, no podemos tener como titular a una persona jurídica. Solo puede ser una persona natural. Y esto al final termina generando complicaciones a aquel pequeño empresario que quiere realizar actividad empresarial. Con lo cual, si por ejemplo tienes una situación donde el socio quieres que sea una empresa, solo lo podrías hacer a través de una sociedad. En el Perú, las personas jurídicas pueden ser personas jurídicas nacionales o personas jurídicas extranjeras, al igual que con las personas naturales, nacionales o extranjeras que puedan adquirir la calidad de socio. Y cuando estamos hablando de una persona natural que adquiere la calidad de socio, es importante identificar también su régimen patrimonial dentro del matrimonio. Y aquí me estoy refiriendo si esta persona se encuentra casada bajo un esquema de sociedad de gananciales o de separación de patrimonios. Si en el Perú, digamos, no se escoge uno de estos dos regímenes y tú estás casado, la regla general es que estás bajo una sociedad de gananciales. Sin embargo, este es un tema que muchas personas no le prestan atención, porque a veces empiezan haciendo sociedad bajo un esquema muy pequeño, bajo un esquema familiar, y dicen, voy a hacer una sociedad con mi esposo o esposa. Pero ¿qué pasa si están casados bajo una sociedad de gananciales y quieren hacer una sociedad? No lo pueden hacer, porque para nuestras leyes, si tú haces empresa con tu esposo y estás bajo una sociedad de gananciales, se les considera un solo socio. Entonces, solamente lo podrías hacer si estás casado bajo un régimen de separación de patrimonios, con lo cual o estás bajo ese régimen o te transformas en ese régimen. Otro tema relevante a mencionar aquí es que cuando nosotros tenemos socios extranjeros, no podemos desvincularnos de su calidad migratoria que vayan a tener en nuestro país, que si bien es un tema laboral migratorio,
está totalmente relacionado al proceso de constitución y al proceso de establecimiento de la empresa en el Perú. Porque todo extranjero llega a nuestro país pues con el documento más simple que tiene, que es su pasaporte, una visa de turismo, quizás una visa de negocios, pero para ir realizando mayores actividades empresariales, este tipo de documentos le va a generar impedimentos y al final va a tener que pensar en una documentación que demuestre tener una mayor permanencia en nuestro país si es que pretende tener algún otro cargo en la compañía, como puede ser una gerencia o quizás ser apoderado de la sociedad. Pasamos a la siguiente lámina de aspecto corporativo. Ok, entonces, habiendo explicado los primeros aspectos societarios de la relación entre el socio y la sociedad, ahora quiero hablar de algunos aspectos complementarios, que son los aspectos legales corporativos. Y cuando nosotros hablamos de una sociedad es un ente que tiene órganos en su interior, ¿no? Y estos órganos son la junta, el directorio y la gerencia, que así como hemos hablado de los socios, también tienen características propias para cada uno de quienes lo vayan a formar. Los directores son personas naturales y los gerentes se permiten en nuestro país que puedan ser personas naturales o personas jurídicas. Inclusive, se permite que una sociedad hoy en día pueda tener 2 gerentes generales. Cuestión no tan conocida, pero se permite. Y siempre lo digo, ¿no? Tener 2 gerentes generales es distinto a tener un gerente y un subgerente. No es lo mismo. Pero si tú tienes una sociedad, y estamos hablando ya, por ejemplo, de sociedades familiares en las cuales tienes 2 personas con el mismo poder, podrías muy bien tener 2 gerentes generales, porque nuestras leyes diversas habilitan para ciertos casos que solo sea el gerente general aquel que va a estar facultado para ciertos actos dentro de la sociedad. Y dentro de este tema aspecto legal corporativo, también quiero mencionar que el socio dentro de la sociedad, si bien es el que tiene la mayor responsabilidad en la toma de decisiones de la compañía, porque son los que toman las decisiones más relevantes de la empresa, no son quienes asumen una responsabilidad directa por alguna afectación que se dé a la misma. Y aquí tenemos que tener en cuenta que quienes mayor responsabilidad asumirían, por ejemplo, por alguna situación que se dé al interior de la empresa que le pueda generar un daño directo, serían los órganos de administración, directorio o gerencia, siendo que los socios en principio se eximen de esa responsabilidad dentro de la empresa. Y al momento de establecer una sociedad, tenemos que tener en cuenta que serán los socios y en específico los socios fundadores quienes tomen la decisión no solamente de establecer la compañía, sino que de establecer toda esta estructura vinculada al inicio de actividades en un lugar, como podría ser en el Perú, que va a venir de la mano, por ejemplo, al establecimiento de marcas, al establecimiento de contratos, de un sistema contractual, un sistema laboral, un sistema tributario. Hoy en día que ya tenemos toda una normativa en materia de protección de datos personales también, un sistema de compliance que pueda atenuar responsabilidad también a ciertos órganos de administración dentro de la empresa. Y serán estos socios fundadores, los que tengan que ir tomando estas decisiones. Y nunca olvidemos que la gran ventaja de la sociedad anónima es justamente esa palabra, anónima. No lo olvidemos, porque eso hace que nosotros no sepamos quién está detrás de la compañía, a diferencia de otras sociedades como la sociedad comercial o la sociedad civil, donde tú siempre vas a saber quién es el socio, porque va a figurar en la partida registral. En la sociedad anónima, no. En la sociedad anónima, el socio solamente va a figurar su titularidad en un libro interno de la empresa, que es el libro de matrícula de acciones, que lo conserva el gerente y mantendrá la anonimidad de este hacia adelante y hacia terceros. Muchas gracias. Podemos continuar con la ponencia. Muchas gracias. Ahora damos pase al economista Joseph Mois. Por favor, Joseph. Gracias, Lady. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos los asistentes.
Como pueden ver en la pantalla, bueno, en estos breves minutos que les voy a exponer, les voy a hablar un poco sobre el análisis económico y el sustento de operaciones frecuentes entre socio y empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, hemos tratado de resumir, en base a nuestra experiencia, dando consultorías en temas de precio de transferencia, asesorías tributarias, asesorías contables, los principales casos de transacciones donde observamos que la SUNAT está dando mayor énfasis a fiscalizar y donde justamente los contribuyentes cometen más errores, justamente por la normativa, cómo ha ido evolucionando, sobre todo en precio de transferencia. Ahora la SUNAT exige mayor información y documentación para cierto tipo de operaciones puntuales. En este caso, bueno, en los préstamos entre socio y empresa, que es una operación que es muy frecuente en los clientes que hemos podido observar en los últimos años, ¿cuáles son las recomendaciones que damos nosotros, no? Si bien todas las operaciones sujetas al régimen de precio de transferencia y también entre socio y empresa, que están justamente, entran a ese ámbito, tienen ciertos parámetros de análisis, ¿no? ¿Qué dice la SUNAT? Las operaciones entre partes vinculadas tienen que ser pactadas a valores de mercado. En este caso, ¿qué se considera valor de mercado? El que pactarían terceros independientes en situaciones comparables, ¿no? Entonces, detrás de eso hay todas unas metodologías que, bueno, en este caso no vamos a entrar a detalle, pero principalmente lo que busca la SUNAT es que el precio que han pactado entre el socio y la empresa, por lo tanto, el interés que genera sea una tasa de mercado, ¿no? Para el tema de la deducción. Y adicionalmente, que realmente esa operación tenga razón de ser. O sea, el préstamo haya sido utilizado para actividades del negocio, ¿no? Entonces, es importante también sustentarlo. Por eso, ¿cuáles son los puntos que nosotros consideramos importantes a considerar en un análisis de préstamo? En primer lugar, un análisis funcional, tanto del prestamista como del deudor. O sea, en esta operación hay dos partes. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer el negocio en que participa cada una de las compañías, el ciclo en que se encuentra, la situación, ¿no? La situación actual. Entonces, para definir bien cómo vamos a aplicar la metodología. Entonces, un correcto análisis funcional de las partes que intervienen es fundamental para seguir con los siguientes pasos. ¿Qué es lo otro que hemos observado que siempre pide la SUNAT, ¿no? El tema del contrato. El contrato, si bien según las normas, no hay una obligación de que sea escrito, siempre se recomienda que haya un contrato escrito, ¿no? Y de preferencia legalizado, ¿no? Porque le agrega el componente de la fecha cierta. Este contrato tiene que tener los términos de acuerdo a cómo se da la situación en el ámbito real, ¿no? Tiene que indicar el monto del préstamo, la moneda, la fecha que se ha pactado, los plazos de pago, es importante porque eso también va a definir la tasa de interés, el tipo de pago de cuotas, las garantías, otros cargos que hayan, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que implique los términos y condiciones que hayan pactado las partes tienen que estar estipulados en el contrato. Como le digo, de preferencia tiene que haber un contrato escrito y firmado por las partes. Lo tercero es evaluar el perfil de riesgo del deudor. Y esto es fundamental, porque es la capacidad de pago, justamente, porque esto va a determinar el nivel de riesgo del préstamo, por lo tanto va a definir la tasa de interés. Entonces hay que hacer un análisis minucioso del deudor y cuál es la situación en la que se encuentra actualmente al momento de recibir el préstamo. Entonces, para eso hay diversas metodologías, pero eso tiene que implicar justamente en la tasa de interés, ¿no? Porque si hay un mayor riesgo de que no se pueda, de que haya un incumplimiento de pago, por lo tanto la tasa tendría que ser más alta, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso también tiene que estar dentro del análisis de precio de transferencia. Sustentar el ingreso de los fondos a las cuentas bancarias del deudor, ¿no? Eso es lo que le decía, es importante, ¿no? O sea, tiene que haber justamente un sustento de que efectivamente el dinero ingresado a las cuentas del deudor ya ha sido usado para operaciones del negocio, sea para pagar los proveedores, la planilla, haya habido una inversión, activo fijo, pago de deuda, etcétera. Entonces, todo eso tiene que haber una hoja de ruta desde que me entró los fondos a la empresa y cómo fue usado, ¿no? No haya sido utilizado para fines que no sean de la actividad del negocio, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar sustentado correctamente. Y otro punto importante es cómo ha impactado este préstamo en las operaciones de la compañía, ¿no? En el aspecto financiero, en su estado de resultados, cómo ha impactado realmente ese préstamo era necesario para las actividades del negocio, también tiene que estar sustentado.
Y bueno, el tema bueno, que usualmente pues la mayoría seguramente lo ha visto, que es lo de la tasa de interés, ¿no? Entonces, tiene que haber la determinación de una tasa de interés de mercado que de preferencia sea sustentada por un estudio de precio de transferencia. Y no que sea un análisis simplista, ¿no? Porque lo usual que ocurre en estos casos de préstamos entre partes vinculadas o entre socio y empresa es de que únicamente se basen en las tasas de la SBS, ¿no? Lo cual hasta cierto punto podría ser válido, pero no puede ser solamente el único análisis que haya, ¿no? Como le decía, tiene que haber un análisis del perfil de riesgo, tiene que ver justamente cómo ha impactado ese préstamo en la actividad del negocio. Si es posible, hay otras metodologías, ¿no? Porque, digamos, el problema con las tasas de las tasas LSBS es que son tasas muy generales, ¿no? Para diferentes perfiles de riesgo. Entonces, se podría optar por otro modelo que sea más adecuado de acuerdo al perfil del deudor y la situación, el contexto en el que se está dando el préstamo, ¿no? Entonces, se podría comenzar con una tasa base y agregar un spread, ¿no? Dependiendo el nivel de riesgo del deudor. Entonces, son diferentes metodologías que se pueden aplicar, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva también. Y bueno, el tema importante, que bueno, ya estoy ya aplicando eso hace un par de años, que es el límite de la deducibilidad de intereses, ¿no? Que en este caso es el 30% del debido tributario del ejercicio anterior. Entonces, si es una empresa que tiene diferentes préstamos, no solamente con socios, con accionistas, partes vinculadas o con terceros, tienen que hacer la verificación si efectivamente están pasando ese límite de deducibilidad, ¿no? Para que sea aplicable. Bueno, ya en el tema de la metodología, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí un poco me había adelantado, pero bueno, los que han tenido la oportunidad de revisar estudios de precio de transferencia van a ver que, a ver, o sea, 99% de los casos que hay préstamos van a ver la metodología que se llama precio comparable no controlado, ¿no? O PCNC. Esta metodología es la que evalúa efectivamente la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo que busca es determinar una tasa de mercado. ¿Cómo se aplica esta metodología? Se tiene que usar necesariamente comparables, contratos comparables. Los comparables pueden ser internos, o sea, otros préstamos que tenga la compañía con terceros independientes, que justamente sean similares al que se está analizando con el accionista, ¿no? Son comparables internos. Y también pueden ser comparables externos, ¿no? Lo que estábamos hablando de la SBS. Esa es información pública, ¿no? Y bueno, también la SUNAT en este caso, perdón, la SBS da ciertos parámetros dependiendo del tamaño de la empresa, si el préstamo es en moneda nacional o extranjera, el plazo también, y bueno, lo da inclusive por entidad bancaria o por entidad financiera. Entonces, ahí se pueden hacer diferentes filtros para llegar a una tasa lo más cercana a la comparabilidad que se está buscando. Entonces, eso es un análisis de comparable. Lo que le decía, una calificación crediticia del deudor. La anterior, por favor. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? La calificación crediticia del deudor, ¿no? O del préstamo en específico. Hay que considerar también el importe, es importante, ¿no? Para seleccionar los comparables o determinar la tasa. La moneda también, eso va a determinar el riesgo, eh, el plazo de pago, etcétera. Y lo que decía, ¿no? El uso del préstamo, ¿no? ¿Para qué va a ser usado este préstamo? Si es un proyecto riesgoso, probablemente la tasa tendría que ser más alta, ¿no? Y bueno, el uso de otros productos financieros comparables con ajustes de comparabilidad. Ese, digamos, es el método usual que se da en los estudios de precio de transferencia, pero hay otras metodologías que pueden ser inclusive complementarias, ¿no? No puede ser tal vez no sean la principal, pero puede ser una metodología complementaria para ver si efectivamente la tasa de mercado a la que se ha llegado está corroborada, ¿no? Entonces, otra metodología que se está usando también en los últimos años es la de costo de los fondos, ¿no? Costo de los fondos es determinar cuánto le costó al prestamista recaudar justamente ese capital, esos fondos que está prestando. Entonces, eso también se puede rastrear y justamente con eso también determinar una tasa de interés adecuada. El enfoque se basa en el costo de otros prestamistas que operan en el mercado. Y bueno, en este caso se deberá adicionar una prima de riesgo más un margen de ganancia, ¿no? Porque en precio de transferencia lo que se busca es que efectivamente la parte que está prestando un servicio o está vendiendo algún producto tenga un margen justamente de rentabilidad. Y bueno, otra forma que se está usando bastante en los últimos años es el modelamiento de tasa de interés, ¿no? Construcción de tasa de interés,
que, bueno, esta metodología se basa en que hay que basarse justamente en una tasa general. Bueno, antes era la LIBOR, pero bueno, ahora ya ya no se publica, se puede utilizar otro tipo de tasa, y agregar justamente una serie de primas que vayan asociadas al nivel de riesgo del deudor o el tipo de préstamo, ¿no? Entonces, y ahí se llega a una tasa final que es la que se aplicaría, ¿no? El tema es que no es una operación real, ¿no? Esa es la desventaja, ¿no? Que no es un contrato, por ejemplo, una operación que se ha dado en el mercado, pero la ventaja es de que la tasa es bastante, se adecua al tipo de préstamo que se está analizando. Esa es la ventaja de este modelo. Y bueno, las ofertas bancarias, que lo hemos visto bastante, o sea, pedir cotizaciones a bancos por montos similares al que se está pactando con el socio, para darse una idea de cuáles son las tasas que hay en el mercado. Eso también es una buena idea de lo que, eso es un buen indicador de la tasa de mercado adecuada que podríamos utilizar para este caso. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y hablarles también un poco de las regalías, que es otro tipo de transacción que se está observando mucho la SUNAT bueno, en precio de transferencia. En este caso, las regalías tienen que cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Entonces, acá nos estamos remitiendo a un RTF del año 2019, ¿no? De una empresa del rubro construcción, ¿no? Que cobraba, bueno, pagaba regalías por el uso de marca y logo. La empresa proporcionó medios probatorios, ¿no? Diferente documentación, las facturas, había un contrato, había fotografías, inclusive un informe de evaluación del intangible. Sin embargo, la SUNAT le indicó de que ese gasto no originó un incremento en las ventas, o sea, no originó un impacto económico a la compañía y por lo tanto reparó el gasto, ¿no? Entonces, bueno, hace varios años, digamos, parte de la documentación era solamente tener la valoración del intangible, tener el contrato, la factura, y como que eso aparentemente era suficiente, ¿no? Ahora, con todo ese tema de que se ha implementado, por ejemplo, el test de beneficio, en el caso de los gastos por servicios, la SUNAT está un poco más exigente con la documentación que tienen que proporcionar las compañías, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En este caso, nosotros lo que hemos observado para este tipo de operaciones, recomendamos 6 puntos, ¿no? Que tendrán que cumplir para que la deducibilidad del gasto sea sostenible, ¿no? En primer lugar, que hay un análisis funcional, tanto del propietario del intangible como la contraparte, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Esto ya es una parte genérica de los análisis de precio de transferencia, pero siempre es importante aclarar que es el primer paso a dar para valorar una operación. Las características del intangible, ¿no? Justamente que genera el pago de regalías. ¿De qué tipo de intangible estamos hablando, no? Si es una marca, es una patente, ¿no? Un software, etcétera, ¿no? Hay que definir la contraprestación por el uso del intangible, ¿no? Si va a ser un pago fijo o variable. Se suele usar un pago variable, una tasa en base a las ventas. Esa es la forma más general que hemos visto en el mercado. Entonces, esa tasa que se está aplicando tiene que ser una tasa de mercado y sustentada justamente con comparables adecuados al tipo de operación. Y bueno, también la recomendación que se realice un contrato firmado por las partes donde digan todas las obligaciones y derechos que correspondan. Y los 2 puntos creo que son los más importantes, que ahí tiene que haber un análisis del impacto justamente del uso del intangible en las operaciones del negocio o su resultado. Esa parte es fundamental, porque no solamente es, ¿no?, formalizar con contrato, poner el valor de mercado, sino realmente tiene que haber una necesidad real de usar ese intangible y que haya un impacto económico, comercial, sea ya actual o futuro. Entonces tendría que ser sustentado con proyecciones. Entonces, es una parte que muchas empresas fallan justamente en documentar correctamente. Y efectivamente, pues que estas regalías originan renta para el licenciatario, ¿no? Entonces, para que el gasto sea deducible correctamente. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, finalmente, otra operación, bueno, que se da mucho con los accionistas o con, bueno, no solamente personas naturales, sino a veces con accionistas del extranjero, ¿no? Con la casa matriz, por ejemplo, son los pagos de servicios, ¿no? Entonces, en los servicios es un caso bastante particular,
porque la SUNAT también está pidiendo más información y documentación para sustentar que efectivamente, ¿no?, sea real y el servicio, los gastos por provenientes de ese servicio sean deducibles, ¿no? Todo el tema del análisis funcional que les ha comentado debería, bueno, ya eso realizarse, ¿no?, correctamente. Y yo me orientaría al tema de la documentación. La documentación que justamente acredite que ese servicio se está dando, ¿no?, en la realidad, ¿no? Informes de resultados, tiene que haber una persona que dé el visto bueno, lo que de que el servicio se está cumpliendo bajo los parámetros establecidos. Entonces, toda la documentación adicional, no solamente el análisis de precios de transferencia, el análisis evaluativo, tiene que ser considerado en el tema de los servicios. Y un punto importante, si me pasas por favor a la siguiente diapositiva, eh, es el tema de definir justamente si el servicio es de bajo valor añadido, porque en este caso ya hay un límite establecido para la deducibilidad de los gastos, si caso se consideren servicios de bajo valor añadido. El tope para deducir es los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio más un margen de 5%. De eso ya no se puede exceder. Supongamos que hayan aplicado un servicio de bajo valor añadido un margen de 10%. Hay un 5% que va a ser deducible, que es el tope que les estoy comentando, y otro 5% la diferencia, que ya no sería deducible. Por eso es importante evaluar justamente el análisis funcional que les comentaba, para definir si este servicio es de carácter auxiliar o de apoyo, si no constituye actividades principales del contribuyente o del grupo económico, si no requiere el uso de intangibles únicos y valiosos, o no conllevan a controlar un nivel alto significativo de riesgo, ¿no? En caso se den estos conceptos, ese servicio podría ser de bajo valor añadido y por lo tanto tendrían que aplicar el límite de la deducibilidad, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que les damos en este caso para el análisis de estas operaciones que se dan frecuentemente en precios de transferencia. Y bueno, nada, le doy el pase al siguiente expositor. Gracias. Muchas gracias, Joseph. Damos pase al abogado Daniel Echeis. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches con todos. Es un placer poder compartir con ustedes en este webinar sobre temas tan interesantes para el mundo empresarial. Y en esta ocasión yo voy a dedicar los minutos que tengo programados para poder referirme a los principales problemas jurídicos de la empresa familiar. Y es que la empresa familiar es una realidad en nuestro país como en otros mercados. Pero centrándonos en el Perú, abundan las empresas familiares de diversas características, tanto en Lima como en provincias. Las hay emergentes o emprendedoras y otras ya consolidadas y con recorrido, en distintos sectores económicos, con características variadas, pero todas ellas comparten un elemento fundamental, y es que son familiares. Es decir, la propiedad recae en los miembros de una familia, quienes van a tener el control efectivo o significativo del negocio. Una empresa familiar supone que los miembros de la familia, usualmente mediante vínculo consanguíneo, no por afinidad, sino consanguíneo, compartan la titularidad de una empresa, sean socios. Pero las más de las veces las empresas familiares se inician de una manera un tanto espontánea. Es decir, alguien emprende un negocio, en el camino va contando con el apoyo de la familia y en un momento se percata que ya la familia está inmersa en el negocio. Va pasando el tiempo y viene la segunda generación a tomar el control o manejo de esa empresa familiar. Y es ahí cuando se comienza a prestar ya mayor atención a lo que significa el negocio con el componente familiar. Estas empresas familiares, pues, enfrentan diversos desafíos en el ámbito legal, no solo legal, pero yo voy a centrarme en lo legal. Y van estos desafíos desde la sucesión y transición generacional hasta los conflictos entre accionistas y familiares. Todos estos de igual trascendencia,
pero cada uno va presentándose en momentos distintos. ¿Qué duda cabe que la sucesión generacional es un tema gravoso, es un tema significativamente trascendente o importante, porque supone que el patriarca, el fundador o el líder ceda el paso, ceda la posta a una siguiente generación. Y seguramente, como suele ocurrir, no han habido mayores contratiempos en la primera generación porque hay una suerte de respeto al carácter fundacional de ese líder, pero cuando pasa una segunda generación, ahí los problemas comienzan a apreciarse, porque ya no tienen a un líder, tienen a varios sucesores. ¿Y quién tendrá que asumir el liderazgo? Esa no es una cuestión menor. A veces se da por asentado ciertos criterios, pero que no todos comparten. Por ejemplo, bueno, el liderazgo lo tendrá que asumir el hijo mayor. Y claro, seguramente eso piensa el hijo mayor, pero eso no piensan los demás. Podría ser que los hermanos de este considerado natural sucesor piensen, pero él no es el que conoce más del negocio. Él no es el que se dedica más a la empresa. Entonces comienza una pugna por el liderazgo. Y eso puede decantar en conflictos. De modo tal de que problemas como esos advertimos en el desarrollo de una empresa familiar. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, con un poco más de detalle. Problemas de sucesión y transición generacional. ¿Qué se requiere para evitar contratiempos en una empresa familiar en torno a este tema? Planificar la sucesión. La sucesión no puede tomarnos desprevenidamente. La sucesión no puede creerse que es un tema ligero de menor importancia. Al contrario, debe prestársele la atención que corresponda y planificarse adecuadamente la sucesión. Tiene que haber un plan y hay que establecer con la debida anticipación un plan sólido de sucesión que garantice una transición fluida de liderazgo entre las generaciones, que permita que haya transparencia en esa sucesión. ¿Por qué no? Promover la meritocracia para que se perciba que el sucesor es alguien que tiene muy bien merecido ese cargo y no por el solo hecho de ser el hijo del fundador o ser el hijo mayor o circunstancias por el estilo. Lo que se quiere entonces es que la sucesión sea resultado de una planificación, incluso que se le vaya a preparar a ese sucesor para que asuma el cargo cuando corresponda. Si se ve en el mediano o largo plazo con un horizonte más o menos holgado, esa planificación se puede dar, pero cuando es intempestiva, resulta contrariada. Cuando se dice que la sucesión va a planificarse, pero aún no, y se sigue empujando el tema, y se sigue empujando el tema, y continúa así sucesivamente, entonces llega un momento en que toma de sorpresa. Eso no puede suceder. Ahí se hace necesaria la formación y capacitación de los sucesores, descubriendo las fortalezas y habilidades de estos para que ocupen el puesto que corresponda. ¿Saben ustedes que una de las falencias en la empresa familiar es lo que se conoce como el síndrome del gerenciamiento, donde todos los hijos del fundador, todos quieren ser gerentes y no necesariamente todos tienen que ser gerentes? Habrá que descubrir cuáles son las destrezas y habilidades de cada quien. De repente, dentro de esos hijos del fundador, en el ejemplo que doy, oiga, de repente tenemos a un buen supervisor de almacén. De repente tenemos a un buen vicepresidente de finanzas. De repente tenemos a un adecuado director de la compañía, pero no necesariamente todos van a ser los gerentes de la empresa, porque si no va a haber una pugna donde muchos pelean por poco. Y lo tercero es la resolución de conflictos.
porque seguramente empiezan las asperezas entre los roces que se generan interfamilia, donde cada uno apuesta por algo y no necesariamente es del agrado o convencimiento de los demás. Peor aún, si de repente alguno de los herederos no quiere asumir un liderazgo, pero quiere que lo haga su cónyuge, la esposa o el esposo, y entran familiares políticos por razones de afinidad. Hay que tener las reglas bien claras. En esta empresa familiar, ¿se va a permitir la incorporación de familiares políticos? Algunas empresas familiares lo aceptan, otras lo repudian. Lo importante es tenerlo claro, con meridiana claridad, para evitar interpretaciones o malos entendidos. Y si va a surgir un conflicto, el conflicto tiene que resolverse pronta y eficazmente. No hay que terminar en cortes judiciales, porque un proceso judicial es desgastante. Y en el caso de una familia empresaria, eso va a ser el final de ella. Va a generar una desintegración total. Cuando yo mañana más tarde conflictúo con alguien que no es mi familia, oye, terminado el conflicto nunca más lo veo. Pero cuando el conflicto es con un familiar, entonces se va a permanecer ese vínculo y ahí se hace más gravoso. Siguiente. Estos conflictos entre accionistas y familiares pueden hacerse más complejos porque tengan en consideración que en una empresa familiar no necesariamente todos los accionistas van a ser familiares. Podrían haber lo que se denominan accionistas externos, es decir, aquellos que son accionistas, pero no tienen una condición familiar. Y de repente son los familiares los que tienen el porcentaje mayoritario, es decir, el control de la empresa. Por lo tanto, será menester definir claramente los derechos de los accionistas, independientemente de su condición, sino como tales, como accionistas, qué derechos tienen. Y siendo familiares, qué otra posición ocupan. Por ejemplo, para los accionistas como tal, va a regir un estatuto social, pero para los familiares se hará necesario contar con un protocolo familiar, que es una norma complementaria al estatuto social y que no debe confundirse con aquella. Por lo tanto, aquí resulta conveniente establecer políticas de gobierno corporativo. El gobierno corporativo promueve fundamentalmente la transparencia en la información, el manejo profesionalizado de un negocio. Adiós aquellas épocas donde había opacidad de una empresa. La empresa era opaca y ocultaba la información. Hoy día no. Hoy se promueve la transparencia, la entrega de información completa, veraz y oportuna, porque eso asegura el desenvolvimiento adecuado de una empresa. Siguiente. Entonces, siendo ello así, podemos apreciar, siguiente diapositiva, podemos apreciar que en estas circunstancias de cuando se presenta este gobierno corporativo y la necesidad de poder implementar políticas claras de transparencia, entonces ahí nosotros advertimos cuán importante es que en una empresa familiar se establezcan reglas adecuadas, porque son esas reglas adecuadas las que van a marcar el derrotero de la empresa familiar. Pero cuando eso no es así, entonces se genera una situación totalmente adversa, donde los conflictos se van sucediendo entorpeciendo a la empresa familiar y por consiguiente a la familia empresaria. Hay una cuestión muy importante aquí y es cómo proteger el patrimonio de la familia. Porque tengan en consideración que ese patrimonio del grupo familiar es un patrimonio que no se ha generado solamente en el presente. Es un patrimonio que se arrastra del esfuerzo de otros miembros de la familia. Por consiguiente, quienes hoy detentan el liderazgo de la empresa familiar tienen el compromiso de preservar ese patrimonio. ¿Cómo se va a conseguir esto? Con una serie de políticas de gobierno corporativo, promoviendo la transparencia, estableciendo claramente las relaciones familiares,
contando con una estructura organizativa, rendiendo cuentas. Por ejemplo, en la estructura organizativa, una empresa familiar no basta con que cuente con una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia. Eso no basta. Eso lo tiene una empresa común y corriente y la empresa familiar también. Pero además, en razón de su condición de empresa familiar, se hace necesario que cuente con una asamblea de familia, con un consejo de familia y con una oficina familiar o family office. De modo tal de que la estructura organizativa ahora sí está completa, donde no solo bastará atender a las condiciones empresariales, sino también a las particulares condiciones familiares. Y todo ello nos lleva a tener un blindaje patrimonial, una protección del patrimonio de la familia, y es aquí donde se van a decantar distintos instrumentos que bien hay que tenerlos en consideración e ir implementándolos en una empresa familiar. Por ejemplo, ya hemos mencionado un protocolo familiar. De repente se hace necesario adecuar el estatuto social con cláusulas estatutarias que atiendan la condición familiar de la empresa. También será menester celebrar un convenio de accionistas o un convenio para societario. ¿Y por qué no? Una separación de patrimonios entre los accionistas que son casados o que van a casarse. Y si ya tenemos al patriarca que tiene cierta edad avanzada, elaborar un testamento. Y si queremos ir un paso más allá, constituir un fideicomiso testamentario. Si queremos prescindir de ciertas reglas sucesorias que establece la normatividad peruana, podríamos considerar una fundación de interés privado, constituyéndola en el extranjero. Y en esa línea, constituir una empresa offshore que nos permita la protección patrimonial del patrimonio familiar, constituyendo una entidad aparte en el extranjero, como un vehículo de inversión. De repente se hace necesario ya tener una empresa holding o un family office. Y en fin, una serie de mecanismos jurídicos que lo que hacen es viabilizar la actuación de la empresa familiar en el mercado. Todas estas consideraciones van a permitir que la empresa familiar actúe sin sobresaltos, que el patrimonio de la familia se preserve, que se asegure la continuidad generacional del negocio y que finalmente el carácter familiar no sea un obstáculo para la empresa, sino por el contrario, sea una oportunidad para hacer más y mejores negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Continuamos con esta parte para culminar, por favor, la importancia de la protección patrimonial en la empresa familiar. Sí, precisamente la importancia de la protección patrimonial ha sido los instrumentos de protección que ya hemos mencionado. Ya vienen las recomendaciones. A ver, un poco para, Daniel, primero, felicitarte por el buen manejo de lo que hoy nos atañe mucho, que es la empresa familiar. Y por eso es muy importante el aporte con Sandra. Y un poco para entrar en las recomendaciones, este, que siempre tienen que ser un tema complementario. eh, Simplemente recordar que por este lado, cuando se habla de una operación entre socio y empresa, sea de ingreso o de egreso, en automático se tiene que mencionar también o mirar mucho las reglas de precio de transferencia, ¿no? El valor de mercado tiene que primar. Recuerden que el socio es en muchos casos el controlador de su empresa, de sus empresas, y por lo tanto la administración tributaria siempre va a pensar de que se están estableciendo esquemas teniendo un solo control bajo el accionista o accionistas, ¿no? Y se tiene que demostrar lo contrario. Todas esas operaciones que yo se ha mencionado y muchas más tienen que tener también cumplir el principio del valor de mercado en las reglas de precio de transferencia. Eh,
Mucho de eso se tiene que analizar mirando las funciones en cada tipo de operación, midiendo los riesgos que asumen las partes y sobre todo qué activos se involucran en cada tipo de transacción. Recuerden mucho también de que hoy por hoy los socios están muy expuestos, socios y accionistas están muy expuestos ya no solo a la fiscalización de parte de la Administración Tributaria, sino también de inteligencia financiera. Está de moda las fiscalizaciones por incremento patrimonial. Muchos aprovechamos, utilizamos nuestra tarjeta de crédito para la empresa, ingreso, salida, muy rápidamente, y eso llama la atención de la administración tributaria y también de la inteligencia financiera, ¿no? En la que uno luego tiene que preparar toda una documentación para demostrar de que en realidad ha sido más por desconocimiento que por una intención de daño al fisco al sistema financiero. Siempre en estas operaciones uno tiene que mirar la foto final de tu empresa mirando los estados financieros. Recuerden de que crearle cualquier gasto a la compañía siempre tiene que cumplir los principios de causalidad, fehaciencia y sobre todo razonabilidad. Y razonabilidad viene la cuantificación financiera de cuán razonable debe de estimarse las tasas de intereses y los otros tipos de gastos que Joseph bien ha mencionado, ¿no? Y por último, en todo esquema en empresas familiares, siempre se inicia con la parte societaria. Luego se plantea la parte que es ya funcional operativa para que lleguemos al esquema que deseemos plantear. Quiere decir de que siempre no se hace las cosas al revés. No se mira primero precio de transferencia, finanzas, economía y la parte tributaria y último preocuparse por la parte societaria. Al contrario, esta es la base fundamental para todo lo que se pretenda esquematizar en una empresa familiar en donde siempre el socio accionista es el principal involucrado en muchas ocasiones. Y bueno, tomo la palabra de Daniel, ¿no? Los mecanismos jurídicos siempre son importantes, sobre todo cuando las manejan para poder establecer estos esquemas que querramos establecer sin que esto signifique un daño al fisco, al sistema financiero, etcétera. Bueno, y finalmente, recuerden de que todo esto tiene que tener el respaldo legal, tributario, financiero. Por eso es que muchos de estos temas que se plantean eh, tienden a ser un tema multidisciplinario, ¿no? Y bueno, esas serían las recomendaciones de parte mía. Les cedo la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias. Excelentes conclusiones, Jorge, de esta noche. Bueno, ya para cerrar este webinar, yo solamente podría indicar que, como tú bien has señalado, esta es una estructura que se tiene que manejar en forma integral, pero efectivamente empieza por el aspecto societario. Pero comentar a nuestros amigos que nos están acompañando esta noche que si por alguna razón empezaron sus negocios o tienen conocimiento de un negocio que quizás no empezó de la mejor manera, siempre existe oportunidad de regularizar ello. Y de hecho, se puede hacer y se debe hacer. Nosotros elaboramos justamente regularizaciones societarias que buscan, inclusive antes de que un tercero, como el Estado o cualquier otro, detecte alguna falencia, irregularidad, falla dentro de la empresa, todos estos aspectos se pueden subsanar. Y hay que analizarlo en forma integral. Este es un planeamiento corporativo. Iniciar una empresa no es solamente hacer actividad empresarial, sino que hay que ver, como ustedes pueden haber escuchado esta noche, una serie de aspectos, desde escoger la forma societaria, identificar a nuestros socios, hacer un planeamiento tributario, financiero, contable, y si eres de la mayor parte de empresas de nuestro país, que son empresas familiares, todo un planeamiento corporativo que vaya más allá de lo que dice la norma. Muchas gracias. Puede continuar el siguiente expositor. Muy bien, voy a agregar tan solo unas últimas conclusiones a lo que ya han indicado los otros expositores.
siguiendo justamente la línea de lo que señalaba Jorge, ¿no? Y también Sandra, e igual Joseph. Acá estos temas, como ustedes podrán advertir, tienen que tener un enfoque integral, porque ahí está el valor agregado, ¿no? Mal se hace cuando estos temas se enfocan parcialmente, tomando una sola perspectiva. Y ustedes verán que no es así, porque la realidad resulta compleja. Cuando, por el contrario, hay un enfoque societario, más el enfoque financiero, con el enfoque tributario, con el enfoque de planificación familiar, el resultado es realmente provechoso, porque se advierte que se trata de situaciones reales, que por lo mismo son complejas. No es como en la teoría de que estén compartimentos separados, no es así. Por el contrario, se presenta una suma de cuestiones. Y ahí es cuando se va a poder enfrentar con eficiencia, palabra que resulta clave para estos menesteres, justamente circunstancias como las que estamos presentando para evitar contingencias. El trabajo multidisciplinario entre profesionales de distintas canteras hace de que el producto final para un cliente le sea útil, le sea eficiente, ya decía. De esta manera podemos anticiparnos a los problemas, que es lo más conveniente, y eso supone una asesoría o consultoría preventiva, o si no, solucionar, como decía Sandra, regularizando aquellas cuestiones que en su momento no se hicieron. Si no las hemos hecho en su momento, es momento de hacerlo ahora. Ahora, por ejemplo, por soltar una sola cuestión muy rápida, ¿no? Y estamos ahora, primera semana de junio, cerrándola. Pero preguntémonos, oiga, en las empresas que nosotros participamos, si somos accionistas de ellas, ¿ya hemos celebrado nuestra junta obligatoria anual de accionistas? Que debió hacerse en enero, febrero o marzo. Y seguramente hay muchas empresas donde eso no se ha cumplido. Y ya venció marzo, ya pasó abril, ya pasó mayo, ahora estamos en junio. Bueno, si no se hizo, hay que regularizar. Pero esa situación no puede seguir replicándose, hay que tener un orden, una programación. Y para ello vamos a necesitar estados financieros, y eso tiene que venir de la mano con la declaración de impuesto a la renta que ya se viene realizando en esta semana. Entonces, todo viene de la mano. He ahí la necesidad de tener una visión integral, completa, holística, que nos permita abordar estas cuestiones de mejor manera. Muchas gracias. Y solo para complementar un breve punto, bueno, lo que siempre le recomendamos a los clientes, ¿no? Actuar de una forma preventiva. O sea, no esperar que llegue la fiscalización para recién ordenar la documentación, ¿no? Todo lo que tienen que presentar, sino adelantarse justamente a esos hechos, ¿no? Lamentablemente, no sé, creo que tenemos una SUNAT que le gusta que le empapelen, ¿no? Tal vez el contrato es verbal, como les decía, tienen todo valorado correctamente, pero no hay un documento, ¿no? Que indique todo eso que se da en la realidad, ¿no? Entonces, tener informes técnicos, inclusive un correo electrónico donde se da el ok al servicio que se ha prestado, ¿no? Diferente documentación y sustento, justamente que eso sirva de medio probatorio ante una fiscalización. Entonces, eso es lo que siempre le decimos a nuestros clientes, ¿no? En precio de transferencia. Además de hacer los análisis, el tema valorativo, documentar todo. Entonces ya cuando tengan una fiscalización, tener todo ordenado y presentar justamente para que no tengan inconvenientes. Esa es la única recomendación. Bueno, para agregar a lo que ya han expuesto muy bien, estoy totalmente de acuerdo, ese tema adicional, ¿no? Gracias. Perfecto, Joseph. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Joseph, Jorge, Daniel, Sandra, muchas gracias a todos los que se conectaron al webinar. Por medio del chat se ha enviado también el link de asistencia para poder enviarles su constancia de participación. Nuevamente agradecer a la empresa Chaiz Abogados Corporativos. Como pueden ver también, bueno, nosotros como empresa, como TPA, ofrecemos los diversos servicios de auditoría y finanzas, precio de transferencia, taxi legal, outsourcing BPO, consultoría, y por el lado de nuestros invitados de Chaiz, también todo lo que es del rubro legal empresarial. Pueden ver los medios de contacto por cualquier consulta que tengan o nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como TPA Advisor, o de Chaiz también como Chaiz Abogados Corporativos. Muchas gracias con todos y con esto finalizamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. Buenas noches con Bien. todos. Gracias a todos. Un abrazo Hasta a luego. todos. Chao. Buenas noches con todos. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.